conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Estamos ya en la lección número 9 de este curso que le hemos titulado Eclesiología, el estudio teológico acerca de la iglesia. Y comenzamos a ver la semana pasada esto de la función de la iglesia, o la iglesia y su función. Y vimos la función número 1 que mencionamos que era muy importante y vital. ¿Te recuerdas cuál era? Evangelismo. Amén. Predicar a Jesús. Y hoy vamos a entrar a otra muy importante, pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición? Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar las gracias por un nuevo día más que tú nos has regalado, Señor, por tus bendiciones, amado Dios. Y ahora te queremos pedir, Padre, de que tú nos bendigas con tu palabra, que tú nos ayudes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te invitamos a nuestra reunión, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Continuemos mirando entonces la iglesia y su función. Y el día de hoy vamos a entrar a la función número 2, que es el discipular. Y miremos la primera pregunta que nos vamos a hacer: ¿por qué es necesario discipular? Vayamos ahí a Juan capítulo 15, versículo 5, para entender un poquito mejor esto. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Bueno, esta palabra permanecer viene de la palabra que también significa quedarse, permanecer, estar, vivir, morar, durar, continuar o perdurar. Démonos cuenta que aquellos que permanecen llevan mucho fruto, como nos lo decía ahí, se mantienen unidos a la vid verdadera y no son echados fuera. ¿Nos damos cuenta? Esta es la importancia de convertirse en un discípulo, porque el discípulo es aquel que se va a relacionar más íntimamente con Dios y va a tener un compromiso mayor. Miremos, para esto se necesita ser intencional en tu relación íntima con Dios. Amén. Por eso tenemos ejemplos también del pueblo de Israel. Nos quedó como ejemplo que mira lo que ellos hicieron. Salmos capítulo 95 versículo 10 dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Y esta palabra me llama la atención porque mucho cristiano, a causa que no permanece, a causa que no se ha convertido en discípulo del Señor, no hay compromiso con Jesús, le ocurre exactamente esto que le ocurrió al pueblo de Israel. Esta palabra divagar es vacilar, apartarse, divagar, extraviar, estar perdido o vagar.
Qué interesante, ¿verdad? Es esta la razón, amado hermano, del por qué necesitamos ir a un compromiso mayor con Jesús y convertirnos de seguidores a discípulos. Ahora, miremos el impacto que hace un discípulo. Tenemos aquí, en 2 de Timoteo 2:2, a Pablo, que está escribiéndole a Timoteo y le dice estas palabras tan importantes. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y es que a Pablo, amados hermanos, cuando estudiamos su vida y su ministerio, nos damos cuenta que él discipuló a varias personas, incluyendo a Timoteo. Pero aquí dice, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. O sea que ahora estos a los cuales Pablo discipuló, ahora se lo tienen que encargar ellos a hombres fieles. Y es que estas personas, el Señor las puso en el camino de Pablo, son personas que iban a dar fruto. Y ahora ellos iban a buscar a hombres fieles a quienes discipular. Y de repente se nos aparece ahí que sean capaces de enseñar también a otros. O sea que esos hombres fieles deben de enseñar también lo mismo que aprendieron de Timoteo, de Silas, Priscila y Aquila, y etcétera, etcétera. Y así terminamos, amados hermanos, discipulando a varias gente, haciendo los discípulos para el Señor Jesús, que eso es lo importante. Ahora, ¿cómo hizo el Señor Jesús su discipulado? Porque el Señor nos muestra su discipulado y la importancia de su discipulado. Mira, por favor, esta gráfica que tengo aquí. El discipulado de Jesús. El método de Jesús y el principio que aprendemos. Y si comenzamos a vivir bajo estos principios, amados hermanos, y si comienzas a ver el método de Jesús, muy probable te darás cuenta de que Jesús se concentró en los grupos pequeños. Sí, a él le seguían 5,000, 3,000 personas, pero Jesús se concentró, su ministerio, su enseñanza la concentró en grupos pequeños. Ahora, mira por favor el método que Jesús usó. Por ejemplo, yo enseño, tú oyes. Esto lo vimos mucho en el ministerio de Jesús. Este principio se llama preparación. Yo hago, tú miras. Este principio se llama observación. Yo hago, tú ayudas. Este principio se llama cooperación. Tú haces, yo ayudo. Este principio se llama aplicación. Tú haces, yo miro. Este principio es delegación. Y por último, tú haces, yo me voy. Aquí se cumple la multiplicación, el principio de la multiplicación, donde el Señor ya te entrenó totalmente a hacer lo que Él hace. Ahora, miremos por favor el proceso para discipular, porque esto es importante también. Vayamos allá a Juan capítulo 1, versículo 35. Juan 1:35. Dice así. Al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora, nos damos cuenta, amados hermanos, que aquí ellos están
aprendiendo de Jesús. Y ahora ellos, en el verso 43, encuentran a alguien. Mira por favor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló ¿a quién? A Natanael. Amén. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael, tú sabes, él sabía un poquito más de la palabra que ellos, pero aún así lo llevaron con Jesús. ¿Qué es este primer paso? Alcanzar. Es llevar a la gente de ver a creer. Y eso es lo que pasó aquí. Ellos se encontraron con Jesús y ahora ellos hallan a Natanael y lo llevan a Jesús para que él verifique, para que él vaya a ver y crea, sea un creyente. Ese es el primer paso para discipular. El segundo es, se comienza a reunir con la persona, con aquel al cual llevamos a creer. Aquí es el discipulado personal. Se enseña a orar, a leer la Biblia. Se lleva a la gente de creer a seguir. Este es un segundo paso. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 18. Miremoslo por favor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí. Date cuenta que aquí ya los está llamando, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y démonos cuenta lo que hizo Jesús. Recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué hizo Jesús? No solo los alcanzó, sino que ahora se estaban reuniendo con Jesús y lo estaban escuchando predicar. Y así se comienza el discipulado. Allí es el momento donde se comienza a enseñar a orar, a enseñar la palabra. Se lleva a la gente de creer a seguir. Amén. Tercer paso. Ahora debe de haber un equipar. Aquí se enseña cómo servir a otros. Aquí se enseña cómo alcanzar a otros. Se le enseña principios bíblicos, como el temor de Jehová, la intercesión, la comunión, la identidad, que vamos a aprenderlo en la próxima lección. Algunas de estas cosas. Pero se comienza a discipular con el énfasis de equipar a la persona. En el segundo paso es diferente porque se comienza a discipular con el énfasis de enseñarle principios básicos a la persona. Pero ya el tercer paso es para equiparlos, para enseñarles cómo ellos deben de caminar, cómo ellos deben de servir a otros, enseñar y alcanzar a otros. ¿Por qué? Porque en el cuarto paso, amados hermanos, se les suelta para que ellos dirijan a otros también. Amén. Aquí se lleva de seguir a dirigir. Mateo capítulo 10, versículo 5 dice así. ¿Lo tenemos? A estos dos envió Jesús. ¿Te das cuenta? Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
Entonces, démonos cuenta que este es el proceso del discipulado. Se necesita alcanzar a la gente, se necesita reunir a la gente, se necesita equiparlos y dirigirlos. Yo te voy a enseñar algunos principios en la próxima lección que necesitamos nosotros enseñar y equipar a los nuevos creyentes. La iglesia debe de enfocarse en hacer discípulos. Hay muchas iglesias llenas de gente que solamente está convencida del evangelio, pero no convertida al evangelio. Y mucho menos iglesias que están llenas de discípulos. Es por eso esta enseñanza, es por eso hay que enseñarle las cosas básicas acerca yo le pongo en la próxima enseñanza columnas que van a asegurar esa persona, que van a ponerla firme en las cosas del Señor. Entonces de eso se trata esto. Miremos ahora entonces las marcas del discípulo, porque hay un costo que pagar. Primero, amados hermanos, debe estar muerto a su voluntad. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto es muy importante. Debemos de reconocer que el discípulo está muerto a su voluntad. Y lo vamos a ver constantemente. Cuando la iglesia está llena de discípulos, te vas a dar cuenta de que la forma de arreglar problemas en la iglesia es muy diferente. ¿Por qué? Porque los discípulos tienen muerta su voluntad. Ya no están viviendo ellos. Ellos quieren que Jesús viva en ellos. Y hacen todo lo posible para eso. Amén. Lo segundo, permanecen en su palabra. Dice la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y aquí esta palabra permanecer tiene que ver, amados hermanos, con el ser obediente a la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros como discípulos seamos obedientes a su palabra, permanezcamos en su palabra. No solamente en la lectura de ella, sino ser obediente a su palabra. La próxima marca de un discípulo es el amor uno por el otro. Juan 13, 34 y 35 nos dice: Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Esto es también muy importante, amado hermano, el amor fraternal. Se necesita ver las marcas de un discípulo. ¿Cómo sabes tú de que alguien es un seguidor de Cristo y no ha llegado al compromiso de un discípulo? Porque te darás cuenta que su amor es muy diferente. El discípulo ama sin esperar nada a cambio. El discípulo ama sacrificialmente. El discípulo tiene la misma calidad de amor que el Señor demanda en su palabra. Entonces, también otra cosa que te darás cuenta es que el discípulo lleva mucho fruto. Amén. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. El discípulo lleva fruto. Vas a darte cuenta cuando alguien es discípulo del Señor constantemente, todo lo que toca es bendecido por el Señor. Lleva fruto. El Señor se agrada de todo lo que hace, porque ya no está viviendo Él. Ese es el principio. Sino que el Señor está viviendo en Él. Su voluntad ya está muerta. Y ahora se hace la voluntad del Señor.
Ahora, te recordarás de algunos de estos puntos que vimos en el Discipulado 1, en el curso Discipulado 1. Y es que no podían faltar aquí, amados hermanos, porque estamos hablando de este mismo tema. Miremos ahora aquí Lucas capítulo 14, versículo 27, que dice: el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En la iglesia vamos a encontrar, así como Jesús encontró a muchos espectadores, los cuales no tenían compromiso con Jesús, no creían en Jesús, eran simpatizantes de Jesús, no tenían compromiso. Juan 12:37 nos dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esos son los espectadores. Salían de sus casas a ver los milagros y regresaban. Pero de esos quedaban algunos que se convertían en sus seguidores. Amén. Son enseñados por Jesús, pero los siguen por conveniencia. Es más, en el capítulo 6, versículo 60 de Juan, nos damos cuenta que ellos viajaban con Jesús, eran enseñados por Jesús. Jesús los alimentó. Pero en el verso 60 dice: al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? ¿Te das cuenta? La palabra, ya cuando la palabra confronta y nos va a llamar a un compromiso mayor, muchos ahí dejan de seguirle. Versículo 66 dice: desde ese entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. ¿Te das cuenta? Esto es lo que ocurre con los espectadores y los seguidores. Pero es muy difícil, que puede llegar a ocurrir, pero es muy difícil y más difícil que ocurra con los discípulos. Porque los discípulos están muertos a sí mismos, están entrenados a no hacer su voluntad. Cargan con su cruz y le siguen. Y te soy franco, las iglesias están llenas de espectadores y seguidores. Y hay muy pocos discípulos en las iglesias. Pero cuando encontramos una iglesia que produce discípulos, amados hermanos, las cosas cambian. Hay compromiso. Y eso es lo que hace la diferencia entre las iglesias, amados hermanos. Pero Jesús en su tiempo, cuando Él estaba acá y Él estuvo discipulando, amados hermanos, habían grupos grandes de discípulos, a los cuales 1 Corintios 15:6 nos muestra que se les presentó Jesús después de resucitado. Pero también nos muestran el grupo de 70, aquellos que les dio autoridad, y en Lucas 10:1 al 17. Pero también había un grupo selecto de medio de ellos, que era el grupo de los 12. Ahí en Lucas 6:12 al 16. Y por supuesto, habían 3 personas a las cuales Jesús los metía a hacer milagros que nadie más miraba. Escuchaban cosas que nadie más escuchaba. Tenían experiencias como la transfiguración que nadie más vio. Solamente estos 3. Y por supuesto, amados hermanos, estaba el más íntimo de todos, Juan el amado. Amén. Ahora, entendamos un poquito cómo se mira el proceso de un discípulo. Miremos aquí, que esto también lo vimos en Discipulado 1, pero era importante tocarlo acá también. A un Elías. Allá en Primera Reyes, el Señor lo manda y dice: sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Date cuenta, amados hermanos, de que aquí es el primer nivel de un discípulo. Es el nivel de separación. Querit significa separación. Curiosamente, aquí, amados hermanos, el Señor le provee agua a Elías, le provee comida, le sirve comida y le sirven allí, a ese nivel. Se aseguran de que está siendo bien atendido. Igualmente,
Cuando nosotros queremos vivir para Dios, decidimos tener un compromiso mayor con Dios. Recordémonos, amados hermanos, que en este entonces habían otros profetas. Elías no era el único profeta, pero Elías decidió tener un compromiso mayor con Dios. Y Elías ahora está siendo selecto dentro de todos. Y date cuenta la manera que lo están tratando. En Kerit es el lugar donde el discípulo se separa de las cosas del mundo, de las cosas que le gustan, y comienza a vivir un tiempo mayor de compromiso con Dios. Pero no se queda ahí. Mencionábamos, ¿te recuerdas? De que de Kerit lo mandan al nivel número 2, que es Sarepta. Aquí en Sarepta lo van a refinar. Sarepta significa refinamiento. ¿Qué es eso? Es el lugar donde se eliminan las impurezas de los metales. Es donde le van a dar aún mayor limpieza a un discípulo. Y recuérdate, amado hermano, de que ahí ahora a él no le proveían las cosas, sino que él tenía que hacer milagro con lo que había. Aquí, amados hermanos, el discípulo es el que trae la bendición. El creyente espera el milagro. El discípulo obra milagros por medio de Dios. En esta temporada se comienza a experimentar con lo que Dios te ha dado. Los dones espirituales. Dios habla y fluye en el creyente. Curiosamente, en este paso, en este segundo nivel, hay 3 cosas que sobresalen: la harina, el aceite y el pan cocido. La harina tipifica olor fragante a Jehová. ¿Por qué? Porque si tú regresas al Pentateuco te darás cuenta que la harina era usada en los holocaustos. Amén. Y para que hubiera olor fragante tenía que haber harina. Pero el aceite tipifica la unción del Espíritu Santo. Amén. Y el pan cocido tipifica la palabra revelada. Ahora, date cuenta, amados hermanos, de que el Señor manda a Elías a Sarepta de Sidón. Y Sidón era el lugar de nacimiento de Jezabel. O sea, el Señor está escondiendo a Elías en el lugar de nacimiento, en el país de nacimiento de Jezabel. Qué interesante, ¿verdad? Y ahí el Señor está refinando a este Elías. Amén. Representa el refinamiento que el Señor le da a sus discípulos. Pero miremos el tercer paso. También lo manda a Horeb, o Elías llega a Horeb. Y ahí tiene unas dificultades. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 10. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Ok, aquí tenemos algo. Aquí llega el discípulo a un punto donde ya no quiere vivir para sí mismo. Todo esto tiene simbolismo. Aquí ya no quiere vivir para sí mismo y el discípulo está viviendo para Dios. Amén. Elías, en lo físico, desea morirse, anhela morirse. Pero date cuenta que aquí, en este estado, en este nivel, Elías comienza a tener experiencias muy impresionantes. Porque tú te das cuenta ahí en el versículo 6, dice: entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Regresaron otra vez a hacerle tortas. Y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Date cuenta que el Señor lo está alimentando para que él pueda caminar y pueda salir de esta situación en la que está.
el Señor está fortaleciendo, pero no es ahí donde el Señor le va a hablar. Lo fortalece para llevarlo al lugar donde va a hablar con él. Aquí está teniendo experiencias ahora muy interesantes. Está el ángel de Jehová, que nosotros sabemos que es una cristofanía. Amén. Y comienza a recibir nuevamente una provisión milagrosa. Hay pruebas duras, hay una persecución contra su vida, lo están buscando, pero hay relación y hay instrucción. Y esto es importante. Y Elías, figura del discípulo, que ya pasó por lo que era separación, ¿te recuerdas? Ya pasó por refinamiento, ahora está en Horeb, y ahí en Horeb el Señor le está dando todas estas experiencias que estamos hablando. Amén. Y ahora Elías llega a ser arrebatado. Elías es figura del cristiano que pasa los diferentes niveles hasta el punto de ser arrebatado. Bueno, en el próximo video, amados hermanos, te voy a estar hablando de estas 5 cosas que yo le he llamado las 5 columnas del cristiano. Vamos a aprender qué es lo que el discípulo debe de estar aprendiendo, debe de conocer. La primera, vamos a hablar de la comunión. Te la voy a poner ahí. La segunda, acerca de la oración. La palabra de Dios. Cómo nuestra fe debe de ir creciendo aún más. Y por último, vamos a hablar de nuestra identidad. Amén. Espera por favor el próximo video, que esto es de mucha importancia. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Te recuerdo de hacer tus tareas, tus exámenes y todo lo que tenemos. Y en el video, en el segundo video de esta semana estaremos viendo estas 5 columnas. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Salud. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.